antes de comenzar con su audiencia, que van a ser 10 minutos de exposición, luego 2 preguntas y 2 minutos para poder responderla. Le damos la palabra a Cristian Mancilla para poder proseguir con la sesión. Buenas tardes. En atención a lo solicitado, me presento. Soy Cristian Mancilla, profesor de latín y griego antiguo e investigador de la revista Individuo. Puede comenzar con su exposición. Ya, muchas gracias. En esta exposición explicaré el concepto de sintagma, cómo se aplica sobre los derechos fundamentales y por qué estas definiciones son importantes para el trabajo de la Comisión de Derechos Fundamentales. Un sintagma es una estructura que surge desde la relación entre dos elementos heterogéneos. Esta estructura puede ser física, pero también conceptual. Así, por ejemplo, la taza es una estructura física que surge desde la relación entre un pocillo y un asa. El nombre de la convención también es un ejemplo apropiado de estructura conceptual, puesto que cuenta con el sustantivo convención y con el adjetivo constitucional. Como estas palabras tienen la morfología de los nombres, el sintagma que construyen es un sintagma nominal. Los elementos homogéneos que establecen una relación no constituyen un sintagma, sino una serie. De esta manera, la lista de palabras en un diccionario constituye una serie. Tienen una misma naturaleza y se relacionan en virtud del orden alfabético y de las definiciones ubicadas junto a cada palabra. En el ensayo La epistemología de los derechos humanos, Alan Gewirtz explica que resulta lógicamente insostenible que una persona vulnere los derechos de alguien más y espere en cambio que sus propios derechos sean respetados. Esto significa, desde un punto de vista enteramente lógico, que la vulneración de un derecho no puede ser considerada al mismo tiempo como el ejercicio de un derecho. Como existe una relación, no obstante, entre derecho y vulneración, no resulta menos que evidente y natural darse cuenta de que estos elementos constituyen un sintagma, el sintagma jurídico. Se trata de un sintagma porque sus elementos son heterogéneos. En efecto, derecho y vulneración son diferentes. Gewirtz mismo explica que el derecho es propio de los agentes morales y que implican el respeto por los derechos de los otros agentes morales. Una vulneración, en cambio, no implica respetar algún derecho, sino perturbarlo y atropellarlo, como cuando una turba obstruye una calle o quema viva a una persona. La demostración lógica de Gewirtz está respaldada no solo por la impecable argumentación que ofrece en su ensayo, sino por la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 30 señala: nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. A la luz de estos antecedentes, tiene pleno sentido que el profesor Claudio Palavecino haya brindado alguna vez el testimonio de que Atenea y Dique me revelaron que la colisión de derechos fundamentales es una alucinación dogmática. En efecto, si un derecho no puede ser tanto derecho cuanto vulneración de otro derecho, ni en un sentido lógico, ni en consecuencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces resulta del todo infundado e insostenible afirmar que exista una jerarquía de los derechos o que ocurra alguna colisión de derechos. Y esta verdad resulta de la máxima importancia para esta comisión, por cuanto ella no debe proponer nada que la contravenga. No puede existir, por ejemplo, el derecho de obstruir el tránsito. Esto es un atropello aberrante de los derechos fundamentales. Como la persona que voluntariamente atropella los derechos de otro no está ejerciendo un derecho,
sino que ejecuta una vulneración, resulta plenamente justificado, lógico y necesario neutralizarla. Esta neutralización es conocida vulgarmente como legítima defensa. En vista de que esta legítima defensa es fundamental y físicamente necesaria, no puede ser equivalente o proporcional, sino que debe ser aplastante. Los derechos no son unos superiores a otros, sino iguales entre sí. Pero todos ellos son superiores a cualquier vulneración. Y esto explica por qué no es solo legítimo, más absolutamente necesario, aplastar cualquier amenaza voluntaria contra ellos de la manera más incontestable y severa. Otra deducción importante de esto es que el atropello no es un comportamiento exclusivo de los funcionarios públicos, sino extensivo a todos los agentes morales, puesto que cualquier sujeto de derecho es a la vez el único capaz de vulnerar los derechos de otros agentes morales. Por lo demás, atribuirle la vulneración de derechos solamente a los funcionarios públicos es como afirmar que lo ocurrido en Auschwitz no es un crimen contra la humanidad por lo que ocurrió allí, sino solo porque fue ejecutado por funcionarios públicos. Y estas consideraciones son de la máxima importancia para que esta comisión entienda correctamente que los derechos humanos pueden ser atropellados por cualquier persona natural o jurídica y no solamente por los funcionarios públicos. Resulta notorio señalar, por ejemplo, que la propia Convención Constitucional se ha erguido como resultado de los horrendos atropellos contra la vida y la dignidad humanas cometidos por los vándalos o encapuchados durante el levantamiento terrorista de 2019 y 2020. Esta convención, en efecto, fue conjurada con la sangre de Héctor Martínez, de Rolando Díaz, de Eliodoro Reimann, de Juan Barrios, de Moisés Orellana, de Eugenio Naín, de Orval Casanova y de Luis Morales. La sangre de estos compatriotas y de muchos otros clama por justicia. Esta comisión, por lo tanto, debería hacerse cargo de esta culpa y reclamar que la convención reconozca su ilegitimidad de origen, puesto que está fundada sobre la humillación de las personas y el atropello de los derechos fundamentales. En el 32º aniversario desde la caída del muro de la vergüenza, resulta urgente que recordemos y reflexionemos sobre la condenabilidad absoluta de cualquier acto que vulnere los derechos de las personas o que obstaculice la legítima defensa de ellas. En suma, ¿no hay derechos más importantes que otros? Cualquier sujeto de derecho tiene la capacidad de atropellar los derechos humanos y no es legítimo someter los derechos fundamentales a votación o escrutinio popular ni de ninguna índole. Ese es el fin de mi presentación.